Llegamos al sábado 27 de junio. Esta mañana de sábado, para muchos de vosotros, huele a órdenes sacerdotales. Y es que ciertamente esta mañana recibirán dos seminaristas la ordenación sacerdotal en nuestra catedral. Estamos en el sábado de la semana 12 del tiempo ordinario. Y hoy el Evangelio nos presenta la escena de alguien que no era judío. Jesús, desde el monte de la bienaventuranza, se ha visto asediado por ese leproso que le ha salido al camino, diciéndole: Señor, si quiere, puede curarme. Y después de curarlo, después de tocar su lepra, Jesús se encamina hacia Cafarnaúm. Cafarnaúm es esa gran ciudad que está al norte del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Una ciudad que servía de enclave de camino, donde los romanos habían colocado una centuria con el fin de recaudar los impuestos de la pesca que se conseguía en aquel mar, una pesca a la que Pedro, Juan, Andrés, Santiago estaban acostumbrados, pero también con la intención de cobrar los impuestos de todos aquellos que accedieran a la parte de Galilea y de ella a Samaria y a Judea, que está en el sur. Podríamos decir que esa ciudad ruinosa, donde hoy solamente quedan los restos de esa casa de Pedro, porque en ella, encima de ella, se ha construido esa iglesia, o aquella ruina de la sinagoga posterior, ¿no? Pues Cafarnaúm era entonces una gran ciudad. Y un jefe de una centuria romana, es decir, alguien del que no conocemos el nombre. Mateo quizás lo calla por respeto hacia aquella persona, o quizás también para que todos los que no procedemos del mundo judío, sino que procedemos del mundo de la gentilidad, nos veamos también reflejados en él. Mateo, que era recaudador de impuestos, pues probablemente conocía bien aquel centurión que era un hombre íntegro, un hombre correcto. Pues bien, aquel centurión no tiene miedo de acercarse y ponerse frente a Jesús. Señor, tengo en casa un criado en cama, paralítico, que sufre mucho. Yo me imagino que los apóstoles, cuando ven que se acerca aquel centurión y rodean ellos a Jesús como para resguardarlo, piensan humanamente que aquel centurión viene a regañarle, pues, por lo que se ha montado en aquel monte de la bienaventuranza. Y se llevan la sorpresa de que la petición que aquel hombre hace es la petición que hace pidiendo la curación física de uno que es criado en su casa. Ni siquiera de un familiar, ni siquiera de un hijo o de un amigo, sino de un criado. Aquel hombre sabía valorar el trabajo de aquel hombre que tenía a su servicio. Comienza reconociendo el señorío de Jesús. Señor. Le llama Señor, Kyrios. Tengo en casa un criado que está en cama y paralítico, y sufre mucho, y no espera nada más. Jesús le contestó: voy a curarlo. Es Jesús quien responde sobrepasando la generosidad que aquel centurión no esperaba. Es Jesús quien quiere darle con creces lo que anhela su corazón: voy a curarlo. Pero el centurión replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Y estas palabras han quedado recogidas en la liturgia y las pronunciamos tú y yo cada vez que el sacerdote en la celebración de la Eucaristía levanta ese pan consagrado donde está Cristo. Y a ti y a mí nos dice: este es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú y yo decimos con las palabras de aquel centurión del que no conocemos el nombre: Señor, yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi casa.
pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué aquel centurión no quería recibir la visita de Jesús en su casa? Porque se reconocía indigno. Porque sabía que Jesús, si es buen judío y entra en la casa de un pagano, y en este caso de un romano, de alguien que trabaja precisamente para aquellos que oprimen o tienen subyugado al pueblo judío, quedaría contaminado según la ley. Con qué respeto, con qué delicadeza, con qué pena en su corazón porque se considera indigno, pero con qué respeto profundo, aquel centurión le dice a Jesús: no soy digno, Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo, porque mi pobreza, porque mi condición, porque el hecho de no merecerte te dañaría a ti. Basta que lo digas de palabra, qué fe. Basta que tú pronuncies una palabra de salvación y mi criado quedará sano. Aquel hombre reconoce con fe la autoridad de Jesús y lo dice explícitamente: porque yo vivo también bajo disciplina y tengo soldados a mi orden, y le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Aquel hombre no solamente tiene una gran estima y respeto por Jesús, sino que además reconoce que Jesús es Señor, tiene autoridad, tiene poder. Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a quienes le seguían, probablemente a Pedro, a Santiago, a Juan, a esa multitud, a ese leproso que ha quedado curado, a ti y a mí, que hoy también somos parte de esa multitud. Os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe. ¿Cómo? Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino se les echará fuera, a las tinieblas. Y al centurión le dijo: vuelve a tu casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento su criado se puso bueno. Jesús reconoce la fe de un pagano. Y Jesús se queda admirado y le roba el corazón la delicadeza de aquel centurión romano para con él. No soy digno, Señor. No quiero ponerte en un apuro. No quiero tampoco, Señor, que el hecho de que entres en mi casa sirva para hacerte daño. Basta que lo digas de palabra. Yo reconozco que tienes autoridad y mi criado quedará sano. Aquel hombre no le había pedido el milagro, solamente le había manifestado la necesidad que tenía un criado suyo. Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre mucho. ¿Cuántas veces un padre y una madre suplican al Señor por las parálisis de su hijo, por su ceguera, por sus enfermedades, no solo físicas, sino sobre todo espirituales? Pero continúa el Evangelio diciendo cómo al llegar Jesús a casa de Pedro encontró a la suegra de Pedro en cama con fiebre. Jesús se acercó, la cogió de la mano e inmediatamente se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirle. Al anochecer de aquel día le llevaron mucho al endemoniado. Él con su palabra expulsaba los malos espíritus, curaba a los enfermos. De esta manera se cumplía la profecía 800 años antes hecha por el profeta Isaías. Él tomó nuestra dolencia y cargó con nuestras enfermedades. Pues bien, hoy sábado, día dedicado de manera muy especial a la Santísima Virgen. El último sábado del mes de junio. El último sábado de un mes donde hemos celebrado que una persona divina sabe querer con corazón humano. El último sábado de un mes donde hemos celebrado la fiesta del Inmaculado Corazón de María. También hoy nosotros nos queremos acercar a Jesús por medio de su Madre. Y seguro que le pedimos no solo por nuestras necesidades, sino por las necesidades de las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro cargo.
Queremos hacerlo con el mismo respeto y delicadeza que aquel centurión. Queremos reconocer la grandeza de Jesús. Queremos reconocer su poder. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero te necesito. Entra, y entra hasta el fondo. Di esa palabra tuya que me sanará. María, mira mi dolencia, o la dolencia de las personas por las que hoy te pido. No soy digno de que me hagas esa merced, pero resucita de sus parálisis a aquellos por los que te pido que sufren enormemente. Y en primer lugar por mis parálisis, por aquello que me impide caminar, por aquello que me impide pues seguirte en la vida, por aquello que me hace vivir inerme, parado, quieto. Delicadeza para con el Señor, pero también reconocimiento de tu grandeza. Ojalá yo, Jesús, pueda escuchar también de tus labios. No he encontrado en Israel una fe y un respeto tan grande. Yo sé, Señor, que tú no te asustas de mis debilidades, de mi pequeñez, de mi fragilidad. Es más, que tú llevas sobre ti mis miserias, que en la cruz ocupas mi puesto. Señor, dame ese corazón en este mes del corazón de Jesús, tan delicado, de aquel pagano, el centurión. Que así sea.